Sí, un gusto haber compartido este año todas estas charlas con la audiencia, la teleaudiencia, así que hoy estaríamos cerrando este año. Bueno, era cantado, Pato Moni, de qué teníamos que hablar hoy, ¿no es cierto? A escasas horas de esta celebración, ¿no es cierto? Totalmente, Tito. Vos sabés que yo ni me animé a plantearte el tema porque digo, che, la Navidad, la Nochebuena, el niñito Dios, Jesús, el cumpleaños, el nacimiento. ¿Por qué no nos contás un poco de De eso, la de esa linda historia. historia, ¿no? Claro, del origen y por Claro, qué esta claro. fecha, por qué Claro, la esta fecha. historia, como dicen ustedes, como bien dicen, la historia de la Navidad, que tiene, obviamente, es muy interesante, más allá del sentido religioso, Pato Moni, que tiene para el cristianismo, porque es la fecha más importante del calendario de la Iglesia Católica. En otros tiempos era la Pascua de Resurrección, pero la Navidad de nuestro Señor Jesucristo se fue imponiendo como la fecha más importante, pero, insisto, con todo respeto por los demás credos y cultos, como debe ser, asume un carácter ecuménico, o sea, se celebra en todo el mundo, a lo mejor con distinto carácter, ¿no es cierto?, con distinto perfil, pero es una fecha que se celebra. Entonces, yendo al grano, al punto, como dice Pato, bueno, ¿por qué el 25 de diciembre? Como hecho histórico, ¿no es cierto? Como perspectiva histórica, ¿por qué no es otro día y es el 25 de diciembre? Lo cierto es que es porque se evoca, se celebra el nacimiento de Jesucristo. Pero he aquí que en ningún lado está comprobado o constatado como fecha. Obviamente, no hay una partida de nacimiento. La historia de Jesucristo, los 33 años de vida terrenal, bueno, comienzan ahí en Belén. Belén, un lugar de la antigua Judea, donde nació este niño y va a morir 33 años después crucificado, ahí cerca en Jerusalén. Pero digo, la historia de Jesucristo como personaje histórico, hay muy pocas referencias fuera de la Biblia, digamos, del Nuevo Testamento. Recordemos a los oyentes a la audiencia que la Biblia se divide en Antiguo Testamento antes de Jesucristo y lo que es propiamente el tiempo de Jesucristo, el Nuevo Testamento, con 4 escribas, ¿no es cierto? 4 santos, porque fueron consagrados después, que escribieron: Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Y esos son la parte del Nuevo Testamento aceptada y oficializada por la Iglesia Católica. Hay otro que se llama apócrifo, pero estos son los... Y de estos, fíjense en ustedes, que el único que hace referencia al nacimiento de Jesucristo es el de Lucas, pero sin señalar una fecha. O sea, repito, para no embarullarla, el único testimonio, o el más fidedigno que hay de Jesucristo es el Nuevo Testamento. Por fuera, muy pocas referencias. Y ahí Lucas es el que dice y cuenta el nacimiento en Belén, en un portal, en un establo en realidad, porque lo digo en 2 palabras como era. ¿Qué es lo que se representa en los pesebres, ¿no? Ustedes vieron los pesebres vivientes que se hacen, donde está el niño rodeado de su madre, la Virgen María, su padre San José, los animalitos, la oveja, el burro. Bueno, ese es el contexto que narra Lucas, porque dice que la familia estaba ahí, porque ellos no vivían en Belén, vivían en Nazaret, que estaba allí circunstancialmente por el asunto de un censo que los romanos habían establecido. ¿Por qué los romanos? Porque Judea era una provincia romana, dominada por los romanos. Tenía autoridad propia, pero bajo la autoridad de Roma, del emperador en ese momento, Augusto, César Augusto. Bueno, vamos rápido. Lucas dice que ahí estaban los pastores pastando, cuidando a las ovejas de noche, y que se apareció el ángel anunciando la buena nueva, y que les contó que había nacido. Todo esto. Pero claro, ahí empiezan las conjeturas, pues dicen, bueno, pero Belén está en el hemisferio norte, en diciembre, no es una fecha donde los pastores y los animales estaban al aire libre porque hace frío, estaban guardados en los establos, hace muy bajas temperaturas, y así que probablemente no haya sido la fecha exacta. Pero Lucas no lo aclara. Tito, Sí. 2 cosas, te interrumpo porque la verdad que me encanta escucharte y saber. Todo eso ocurriría supuestamente en el año 0, ¿sería?
qué año? Claro. ¿En qué año? Sí, señor Pato. Sí, señor Pato. Le corrijo un error, no un error, algo que yo repetí muchas veces, tal que alguien que sabe mucho de teología me dijo, no, año 1, porque el 0 todavía no se conocía. Bien, entonces ahí se interrumpe, digamos, el calendario o la cuenta romana, que iba por el año 753, porque los romanos tenían su propio calendario, y se comienza a contar desde el año 1. O sea, esto que estamos diciendo, Pato Moni, ocurrió hace 2021 años. Bien, en Belén. y Tito, la otra pregunta, si la fecha no es certera, si hacía frío y los animales pastaban, dice, ¿cómo? Si allá estaba nevando, supongamos, ¿quién crees vos que fue el que inventó, el que supuso, el que impuso que fuera el 25 de diciembre el cumpleaños de Cristo? Así es. Como no podía ser otra manera, un papa, el Papa Julio I, cuyo papado se desarrolla en el siglo IV de la era cristiana, allá por los años 335, claro. 340, en el siglo IV. Él es el que establece oficialmente el 25 de diciembre, pero a partir de relacionarlo con una fecha que los romanos celebraban como una muy importante fiesta pagana, que es el solsticio. Viste que por estos días es el solsticio, acá es el de verano, acá es el de invierno. Entonces los romanos tenían en esos días el Sol Invictus, se llamaba la Saturnalia, una fecha muy importante en homenaje al sol. Y como estaba en ese momento el cristianismo tratando de ganar terreno en el Imperio Romano, que todavía existía, el Papa probablemente, todo esto son conjeturas de los expertos, de los que saben de este tema, que dicen que probablemente tomó esa fecha para relacionarla con una fiesta pagana para ganar voluntades hacia el cristianismo. Lo cierto es que quedó confirmada, en los siglos posteriores se confirma. Esto que decía Pato de la cuenta, de empezar de 1, otro papa, pero recién en el siglo V o VI de la era cristiana, que le encarga a un erudito, a un académico, se llama Dionisio el Exiguo, que establezca el año de nacimiento de Cristo para esto, para establecer, como dice Pato, la nueva cuenta. Y dicen también, opiniones, miradas, que Dionisio le erró por 4 o 5 años, porque se equivoca en los periodos donde mandaba Augusto en Roma y Herodes el Grande, el que ordenó el sacrificio de los inocentes, de eliminar a los niños menores de 2 años, en esa época que nació Jesús. Bueno, lo cierto es que ahí queda establecido por ese nuevo Papa, Juan, que se comienza la cuenta en 1 y así fue aceptado y así siguió. Así que tiene sus bemoles. Lo cierto es que más allá de todas estas cuestiones que las estamos compartiendo casi como nota de color, el sentido, la naturaleza de la celebración está intacto, no tiene mucha importancia en definitiva establecer así fehacientemente esto, sino el carácter que para quienes los creyentes obviamente tiene un fuerte sentido religioso, litúrgico, y para el resto del mundo una celebración ecuménica que invita a la reunión familiar, al encuentro, a dejar de lado los conflictos, las cuestiones que nos dividen, aunque sea, como dice el villancico hermoso ese, noche de paz, noche de amor, que tengamos ese momento de distensión de tantas cuestiones cotidianas. Lo cierto es, Pato Moni, que ustedes lo saben muy bien, igual que yo, que el carácter, la modalidad, el tono de la festividad fue cambiando. Si uno habla con los veteranos de mi edad, por decir, se celebraba de un modo, después la generación intermedia, que son un poco ustedes, de otro, y los centennials de hoy de otro. Entonces uno todavía tiene la nostalgia de aquellas cartitas que le escribía al Niño Dios, cuando todavía nuestro Niño Dios era el personaje central, porque después se lo comió Papá Noel. Claro, y Papá Noel es algo más ya comercial, y eso ya es algo más de Estados Unidos. Que no tiene nada que ver con nosotros, Moni, porque todo eso es importado del hemisferio norte, como muchas cosas que hemos importado para esta fecha,
que no tienen nada que ver con el hemisferio sur, desde el arbolito, que es un pino, una conífera, el señor gordo de barba, que es Papá Noel, que anda en un trineo con renos, que acá no vemos en las películas, todo es las comilonas que ahora se atenuaron, ¿no es cierto? Porque ahora se va adecuando al clima, pero antes eran pantagruélicas, el lechón ese era infaltable, todo eso es hemisferio norte, porque allá las condiciones, las características, inclusive el sentido del festejo es otro. Pero bueno, uno conserva en la memoria eso, ¿no? La cartita al niño Dios, los cohetes esos, Moni no, pero capaz que Pato alguno encendió, esos de fósforo, ¿te acordás que se raspaban en la cajita? Totalmente, Sí, Tito. o que los sí. chasquibum, Pero nosotros somos casi contemporáneos, Tito, querido. ¿Cómo no me voy a acordar? La verdad que ha sido un gusto escucharte, Tito. Y bueno, aprovechando que justamente se viene la Nochebuena, la Navidad, desearte acá, no solo con Mónica López, sino con todo el equipo que ha disfrutado de tu columna, porque los camarógrafos, los columnistas, toda la gente que trabaja acá, el director de cámara, la productora, hemos disfrutado contigo y yo apostaría, te diría, y muy fuerte a tenerte nuevamente el año que viene para que hagamos esta linda columna. Así que te deseamos una linda Nochebuena, feliz Navidad y te abrazamos con el corazón. Gracias, muchas gracias, recíproco de mi parte, me he sentido muy a gusto con ustedes, así que tengo fans también ahí en el estudio, bueno, está bueno eso, saberlo, yo los quiero mucho, los aprecio mucho, su trabajo, el de todos ustedes, y nada, me despido con un saludo a todos los oyentes, la teleaudiencia, la audiencia, y sobre todo, bueno, un mensaje de paz y amor a los enfermos, a quienes están pasando por un mal momento, a quienes en esta tragedia que vivimos han perdido seres queridos, nos abrazamos de aquí a todos ellos, y bueno, ¿quién te dice, Pato, que nos reencontremos, si Dios quiere, el año que viene? Así será, Tito, abrazo Gracias, grande, Tito, qué feliz placer. Nochebuena, chao, Felicidades. Tito.